Tal como les anunciamos antes de la pausa, es un placer recibir aquí en BTV Noticias a Óscar Botinelli, a quien le damos la bienvenida. Óscar, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a hablar un poco de la interna de los partidos en el sentido, a ver, el lunes quedó completada finalmente la definición de la integración del directorio del Partido Nacional. Sí. Y en las filas coloradas se definió el Comité Ejecutivo Nacional ya hace algún tiempito y el Frente Amplio va rumbo, recién lo veíamos a Fernando Pereira, a renovar su mesa política, secretariado y la presidencia. Son cambios importantes para lo que pasa después. Exacto. Bueno, el tema es este, a ver, dejando de lado anécdotas que también pueden importar, pero Uruguay es una de las democracias más antiguas del mundo. De hecho, paso un aviso, a mí me ha molestado mucho que se está celebrando los 40 años de democracia, porque hemos visto que se interpreta por todos lados que Uruguay por primera vez tiene 40 años de democracia, mientras España tiene 50, Portugal 50. No, 40 años de restaurar la democracia, claro. Que es una democracia que tiene más de un siglo, de democracia más o menos plena, con algunos momentos, y después sí la interrupción de 12 años. Bien, es una democracia que hoy no es tan habitual en el mundo, basada en partidos políticos. Y este es un tema que daría para otro análisis, cuál es la relación democracia-partidos políticos, y consideran que no es bueno, que es bueno que sean tipo de estructuras sociales, otros que no, que el verdadero intermediador es el partido, otros consideran que más bien lo que tiene que ser juego de personalidades, ese es otro tema. Pero hoy tenemos una democracia basada en partidos. Hay un tema bastante complicado, que es cuál es la relación del partido con sus representantes o con el gobierno. En el caso del Partido Nacional, históricamente, vamos a hablar del Estado moderno, desde que terminaron las guerras civiles en Uruguay, el directorio fue, por lo menos hasta pasado la mitad de los años 60, la autoridad del partido. El partido estaba dividido, había dos directorios, cada directorio dirigía la mitad del partido. Mirá. Al punto que, por ejemplo, gana el Partido Nacional por primera vez en el año 58, el presidente, en aquel momento no teníamos presidente de la República, presidente del Consejo Nacional. El presidente del Consejo Nacional era el presidente del directorio. 4 años después gana la otra fracción del Partido Nacional, la UVD, y el presidente del Consejo Nacional, Daniel Fernández Crespo, es el presidente del partido. Bueno, luego sí hay un cierto deterioro, viene la restauración democrática y el líder del Partido Nacional, Wilson Ferreira Aldunate, es el presidente del partido. Si sacamos algunos que llamemos interregnos que se dan en cada periodo, o porque murió Wilson, o porque renunció este, o porque este no quiere ser presidente si es candidato en una competencia interna, pero tuvimos que después Wilson Ferreira Aldunate, periodo siguiente, el vicepresidente de la República, Gonzalo Aguirre, cuando el presidente Luis Lacalle Herrera no podía ser presidente del partido. Periodo siguiente, candidato presidencial mayoritario del Partido Nacional, Alberto Volonté, presidente del directorio. Periodo siguiente, ya estamos con el sistema nuevo, candidatura única, candidato único Luis Alberto Lacalle Herrera, presidente del directorio. Después, candidato único Jorge Larrañaga, presidente del directorio. Vuelve Lacalle Herrera, candidato único, presidente del directorio. Renuncia a Lacalle porque dice, yo no voy a ser más candidato, 2011, ahí queda el número 2 de la fracción mayoritaria del Partido Nacional, senador Luis Alberto Heber, que está un periodo largo de presidente del directorio. Luego sí ya viene un cambio. Beatriz Argimón es una transición, daría para analizar mucho los matices que tuvo, y después ya esto en que tuvimos figuras como Iturralde, Macarena Rubio, que no tienen que ver con las grandes conducciones ni del partido, de las corrientes, sino con la idea que el directorio va a cumplir determinadas funciones. Ahora lo que viene es un interrogante, es decir, este directorio que asumió estos días pasados, que ahora ya tiene consolidado quién va a ser su presidente, fuera de toda duda, que es Álvaro Delgado, ¿va a ser el centro de la decisión política del partido? ¿O la decisión política del partido va a estar en el Parlamento, por ejemplo, en las bancadas, pero siempre predomina la de senadores, pero resulta que ni en un lado ni en el otro está lo que hoy parecería indiscutido como líder Luis Lacalle Pou? Y entonces, ¿qué pasa?
Luis Lacalle Pou queda ahí para ser consultado. ¿Y quién decide? Él, las autoridades. Entonces, el juego, puede ser un juego que algo lo decía el directorio, algo la bancada, bueno, escuchan, hay que ver cuál va a ser el rol de Lacalle Pou, todavía no es claro. Está jugando al silencio, pero ya ha tenido 2 entradas. Una en relación a la instalación del directorio, es decir, empezamos a volver en el 2029, su primer mensaje de retornos de carácter electoral. Segundo, la defensa del proyecto de Neptuno, que prácticamente fue el último acto importante de gobierno que hizo. Entonces, acá viene un interrogante, ¿cómo va a ser el Partido Nacional? Yo diría, lo que hay que atender, las señales, se va a ver de aquí, el mirar las cartas de aquí a fin de año, dónde va a ser el centro de decisiones políticas del Partido Nacional, si va a ser un lugar o si va a ser oscilante, que en un momento va a ser el directorio, en otro los senadores, dejando de lado el tema de Lacalle Pou, que es la opinión que sin duda va a pesar, pero va a pesar para acá o va a pesar para allá. Con algo que estás marcando muy bien y que mucha gente en el Partido Nacional no le pasó desapercibido, esto de hay un cambio de política de Lacalle Pou. Muchos dirigentes nacionalistas te dicen, al líder siempre lo tuvimos de presidente de directorio. Lo que vos decías, la estrategia de Lacalle Pou es no estar él. Bueno, pero ya lo hizo antes. Claro. Lacalle Pou gana la candidatura única en el 2014. No fue una candidatura indiscutida, ganó apenas a Larrañaga, pero también otros ganaron apenas. Y no fue el presidente del directorio en 2015. Después sí, ya fue el presidente de la República, no podía ocupar el cargo. Pero Lacalle Pou pudo haber sido el presidente en el periodo 2015-2020 y no lo fue. No lo fue. Entonces, de alguna manera reitera una línea de salirse de los órganos partidarios. Yo acá ubico otras 2 figuras que jugaron a guardar cierta distancia de la actividad política cotidiana, uno diría guardarse y jugar en el momento oportuno, que fueron la de Jorge Pacheco Areco mucho antes y la de Tabaré Vázquez. 2 figuras que se mantenían largo tiempo en silencio y cuando abrían la boca era para hacer ruido, digo, para un lado, para el otro, para lo que fuera. Bueno, vamos a ver si Lacalle Pou va por ese camino. Pero ya entre el 15 y el 20, que no tenía consolidada la candidatura. Recordemos que la interna del 19 tuvo que competir con Larrañaga, con Sartori, con Antía, y gana bien, obtiene más del 50% de los votos, pero disputado. No era el liderazgo que tiene hoy, prácticamente indiscutido, tanto que Nicolás Olivera, el intendente paisano, el presidente. Porque acá hay otro dato, tampoco está en el directorio el presidente del Congreso Nacional de Intendentes. Este es otro dato, que es Nicolás Olivera, que habla de hay que bajar la Luisdependencia. Hay quienes lo mencionan como una especie de segunda vía, bueno, forjando una especie de eso se verá, pero es el menos luisista de los la primera apertura de boca de alguien que dice no somos todos Luisdependientes. Claro. Hay un tema que también me consta que en la interna del Partido Nacional estuvo muy candente, sobre todo cuando vos mencionabas lo de Iturralde, de Macarena Rubio, y es cómo se hace para compatibilizar el ejercicio del gobierno con la actividad político-partidaria. Y esto de que el gobierno no fagocite la interna partidaria, que se mantenga viva, que se mantenga vigente, que participe en las decisiones políticas. Eso es lo que ahora está atravesando el Frente Amplio. Bueno, yo diría que hay una enciclopedia escrita por el Partido Colorado, ¿no? Es decir, desde que el Partido Colorado tuvo periodos que fueron favorecidos por el sistema institucional. Cuando en Uruguay se instaura un régimen con un presidente de la República para algunas funciones y un colegiado entre 1918 y el 33, bueno, ahí el papel era el partido. Y el partido estaba hasta el octubre del 29 en Piedras Blancas, es decir, en la residencia de don José Valle Ordóñez. El partido mandaba, que era el modelo que habían surgido los partidos socialdemócratas y socialcristianos en Europa. Modelo que hasta hoy mantiene el Partido Nacionalista Vasco. El partido manda al gobierno, el presidente del partido nunca es presidente del gobierno y en la jerarquía partidaria está por delante el presidente del partido
que el del presidente del gobierno vasco, del Lehendakari, ¿no? Es el partido que conserva intactos los principios del PNV, del social cristianismo de 1905. El tema es que en el mundo hay distintos modelos. Uno, ahora que anduvo por acá Pedro Sánchez, el Partido Socialista Obrero Español. En regímenes parlamentarios es común, pero en algunos presidenciales, lo hemos visto en Argentina, que el presidente, sea de la República, de la Nación o del gobierno, presida el partido. Y hay un poco como que no hay competencia en que el gobierno y el partido están todo mezclado con la misma cabeza. Puede que la integración de las autoridades no sea la misma, pero se integran bastante. Ese es un modelo. El opuesto al que acabo de nombrar del Partido Nacionalista Vasco. El partido está fuera del gobierno y manda al gobierno. El otro modelo que en Uruguay jugó mucho es el gobierno manda al partido. Yo hablaba del Partido Nacional, pero tuvo la ventaja esos dos gobiernos blancos que los gobiernos eran colegiados, por lo tanto no había una figura del peso del presidente de la República, y el presidente del Consejo Nacional era el presidente de un directorio o el presidente del otro. Pero ya cuando gobierna Luis Alberto Lacalle Herrera, la primera experiencia con un presidente de la República del Partido Nacional, ahí el directorio se minimizó. Ahí el gobierno estaba en la presidencia de la República y yo diría hasta en la residencia Suárez. El Frente Amplio venía con la estructura, el que manda es el partido. Luego se empieza a ver cuando gana la intendencia que se empezó a decir, bueno, a los ediles sí, pero el intendente no. Ya, cuando gana la presidencia de la República, el presidente no consulta a la autoridad del Frente cómo va a nombrar los ministros. Otra cosa es que hable con todos los sectores, pero ya es el juego clásico de entendimiento de sectores. Y el tema es que el Frente Amplio vino desde una fundación con Líber Seregni, que dejemos de lado prisiones, dictadura, etcétera, pero que todo el periodo normal fue el líder del Frente, el candidato presidencial, luego una sucesión que está Tabaré Vázquez, que dejando de lado que hubo algunas entradas y salidas, pero era el que presidía el Frente Amplio y el que candidato presidencial, y luego viene un esquema, y elegidos por consenso. Luego viene un esquema en que, Tabaré Vázquez no puede presidir, pone a su alter ego. Jorge Brovetto, el ex rector de la universidad, ministro de Educación y Cultura en el primer gobierno. Pero luego el Frente cambia las reglas, establece la elección directa del presidente en elecciones de afiliados con competencia. En 2012 es elegida Mónica Xavier en competencia con Enrique Rubio, con Ernesto Agassi del MPP, y con Castillo, Juan Castillo, de la Miluna, del Partido Comunista. Después es Javier Miranda el elegido contra Alejandro Sánchez, Roberto Conde y Bayardi. Y la última, prácticamente con apoyo de casi todo, Fernando Pereira, con la candidatura minoritaria de Gonzalo Sibila en un espacio testimonial, llamémosle, e Idibón pasaba todavía mucho más testimonial. Es lo que más se pareció a un consenso. Pero, ¿qué es lo que ocurre? En ese momento el Frente Amplio tenía tres grandes figuras que se van apagando en el periodo: Tabaré Vázquez, Danilo Astori, José Mujica, y el presidente de la República quedaba después de tres popes que estaban todavía en actividad, que las opiniones que pesaban eran las de ellos, con sectores políticos potentes detrás, sobre todo de Mujica, el MPP cada vez con mayor peso entre el Frente Amplio, pero también el astorismo. Ahora se abre que el Frente tiene una mesa política, un secretariado, un presidente del Frente Amplio, pero está en el gobierno. Y cuando el secretariado o la mesa emiten algunas declaraciones contundentes, reciben el mensaje: el partido es una cosa y el gobierno es otra. Esto es algo muy fuerte, que si bien la praxis era que se iba desplazando el poder hacia el gobierno, nunca se había dicho explícitamente, con la tesis histórica del Frente, que el Frente mandaba a sus representantes que siguieran, no, ustedes pueden hacer las declaraciones que quieran, pero no tocan pito. Como el tema de Gaza, Palestina. Fue el tema de Gaza, Palestina, y hubo otro menor,
el de Gaza Palestina, el que sale a hablar con esa expresión es el ministro de Relaciones Exteriores, que efectivamente no era una figura política, además llama la atención que él hubiera dicho eso, más bien era lógico que lo dijera más Alejandro Sánchez, por ejemplo, pero luego un tema menor en que salen desde la propia presidencia a decir, no, el que decide es la presidencia de la República. Entonces, lo que tenemos es, ahora que vienen las elecciones del Frente Amplio, que elige, se elige un congreso primero, pero que se elige plenario nacional, plenarios departamentales, mesa política nacional, mesas políticas departamentales, que después va a surgir el secretariado nacional y se elige presidente nacional y 19 presidentes departamentales, viene una pregunta que, bueno, se va a elegir todo eso. Pero antes digan, ¿para qué? En los minutos que nos quedan, hay una frase que se repite mucho a nivel del Partido Colorado y es: el Partido Colorado no tiene líderes. ¿Qué pasa con el secretario general del Partido Colorado, los roles ahí dentro de esa fuerza política? Bueno, el Partido Colorado... no tiene líderes en el sentido, perdón, aclaro, del sentido que el secretario general sea definitivamente el líder del partido. Bueno, lo que pasa es que la historia del Partido Colorado fue un partido que el partido mandaba a los gobernantes. Perdón, no el Partido Colorado. El Partido Colorado nunca tuvo autoridades hasta 1983. Lo que había era el vallismo, o el riverismo, o el vierismo, o el socismo. Pero el Partido Colorado como tal, la primera vez que tiene autoridades es en 1983. Dejémoslo al principio del siglo XIX. Y ahí, ¿qué pasa? Que enseguida tiene el gobierno. Y ya el gobierno manda al partido. Es decir, el periodo anterior, que el Partido Colorado estuvo en la situación de estar asociado al gobierno, pero no era titular del gobierno, ocurre que se queda sin figuras, es cuando renuncia Talvi, pero quedó en la Secretaría General la gran figura histórica del Partido Colorado, que era Sanguinetti. Entonces, de alguna manera, el partido, el secretario general, fue la autoridad. Ahora lo que ocurre es que se da una situación muy peculiar. La mayoría de la convención y la mayoría del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado y la mayoría de los senadores responden a la corriente que tiene como referente Andrés Ojeda. Pero 13 de los 17 diputados responden a la corriente que tiene como cabeza a Pedro Bordaberry. Es decir, que según el ámbito, cambia el peso dentro del Partido Colorado. Y ya vimos cuando el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado decide en estos días pasados no integrarse o rechazar integrarse al diálogo social, sale Bordaberry con una declaración, bueno, yo hubiera ido, ¿no? Y nunca me consultaron. Y nunca me consultaron, pero había gente de Vamos Uruguay presente en la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado. Y ahora vino en el día de hoy, o ayer, la propuesta esta, que a nivel parlamentario, que hay una coordinación de los partidos, 3 partidos en el Senado, 5 en la Cámara de Diputados, 6 en la Cámara de Diputados, crear una coordinación más amplia. ¿Qué quiere decir? Bueno, que el Partido Colorado va a ir con 2. Claro. ¿No? Después los demás partidos verán. Pero el sentido básico es, ahí se va a expresar los que tienen de referente a Ojeda, o el propio Ojeda, y el propio Bordaberry. Entonces, ahí que viene una incógnita, ¿dónde va a estar el centro de decisión del Partido Colorado? No parecería que va a ser el Comité Ejecutivo Nacional, probablemente la convención juegue como un elemento para laudar, pero va a ser más bien un juego que se va a dar entre el Senado, la Cámara de Diputados y los 2 liderazgos que hoy están disputando la conducción colorada entre Andrés Ojeda y Pedro Bordaberry, ¿no? Oscar, muchísimas gracias. No, por favor.